Buenas con todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast denominado Entre Dioses y Hombres. Bueno, hoy nos encontramos con Ruth Bonnie, Javier Rivera y mi persona Evelyn Melconi. Y hoy vamos a hablarles de un tema muy importante, de algo que está wow. Hoy vamos a hablar sobre el libro El Popol Vuh y nos vamos a enfocar netamente en la tercera parte. Bueno, es algo muy interesante y esperamos que les guste, estén muy atentos y pues empecemos. En la tercera parte menciona: aquí al principio, cuando se dispuso a ser el hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre, los progenitores exclamaron: he llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que no han de sustentar y nutrir, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Pero faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. Jack, el gato del monte, Utiel el coyote, Kelo la cotorra y Jo el cuervo, estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Les dijeron que fueron a Paxil y les enseñaron el camino a Paxil. Y así encontraron la comida, y esta fue la que entró en la carne del hombre, creado. De esta forma entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores. En el pueblo de Paxil y Cayala habían alimentos de todas clases, pequeños, grandes. De estos alimentos provinieron lo que es la fuerza, la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Del maíz amarillo y el maíz blanco se hizo su carne, de masa de maíz hicieron los brazos y las piernas del hombre. Los cuatro nombres de los varones eran los siguientes: Balan Kitzer, el segundo Balan Akab, el tercero Makuhat y el cuarto Ilkibelam. Se dice que ellos fueron hombres y formados, no tuvieron madre ni padre, solamente les llamaban varones. Fueron dotados de inteligencia y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la paz redonda de la tierra. Grande era su sabiduría, su vista llegaba hasta los bosques, la roca, los lagos, los mares, las montañas y los valles. Las criaturas todo lo saben, lo grande y lo pequeño, dijeron. ¿Han de ser ellos también dioses? Mira, eso es muy importante, muy interesante, la verdad. Porque incluso hay investigaciones donde lo primero que te dicen es que los mayas al principio consumían lo que es demasiado maíz. Entonces como que le buscaban dar sentido al porqué de las cosas. El maíz era la base de la alimentación de los mayas. En la parte que mencionan de si ellos también han de ser dioses, sus mismos creadores los dotaron de inteligencia, pero solo les dieron un límite para que no sean tal vez superiores a los dioses ni inferiores, pero se quedaron con esa incógnita. ¿Han de ser ellos también dioses? Claro, y ahorita me parece algo curioso, ¿no?, de cómo es que ellos relacionan a la creación del hombre, en este caso, con la comida que ellos más comían, que es el maíz, ¿no?, describiendo cómo se forman los brazos y todo esto a partir del maíz, de los mazorcas. Es interesante eso. Es un buen punto, porque a partir de esta creación de estos cuatro hombres, imagínate, es como empieza a surgir la humanidad. O sea, va incompleto, solo de cuatro personitas, Pero, o sea, también tengo que mencionar esto, que aparte de que solo crearon a los cuatro primeros hombres, también les fueron dados las esposas, ese fue el principio de su linaje, por así decirlo. Ahí fue donde empezó todo poco a poco a esparcirse más allá para ver más mundos donde ellos iban más a venerar a los dioses. Y también parte desde un contexto, ¿no? A partir de su cosmovisión, de lo que ellos hacían a diario, de su rutina, por así decirlo, es como que intentan darle forma o sentido tal vez a sus orígenes, a lo que ellos entendían como dioses. Entonces tiene bastante sinergia entre lo que ellos hacían y lo que ellos pensaban. Claro, bueno, también yo quiero aportar algo que me pareció muy importante en lo que te sigue, de lo que tú acabas de decirnos, es muy importante. Mira, verás, nos dice que estos cuatro primeros hombres vivían en tinieblas, o sea, todavía no conocían como tal la luz del sol, sino que ellos aún así no perdían la fe, no tenían miedo al porqué ni a las cosas, ¿no? Entonces ellos con el tiempo empiezan un viaje al oriente, o sea, con la forma de que ellos buscan un lugar para seguir adorando a sus dioses. Entonces ellos empiezan a caminar y pasado un tiempo van acompañados por más pueblos. Entre esos pueblos vamos a encontrar lo que son Tambub, Ilocab,
rabinal, entre otros. Y ellos se suman también a esta búsqueda de la fe, a la búsqueda de la llegada del sol. Pero imagínate, fueron impulsados solo por sus creencias. Entonces ellos en el medio del viaje se encuentran con Tulán, que era una montaña de los dioses, y es ahí donde que ellos empiezan ya a sentarse como tal para empezar a adorar, para empezar a buscar sus creencias, como ya lo acabo de mencionar. Pero esto fue el inicio de todo, porque aquí fue donde que ellos empezaron a dispersarse. Empezaron las disputas, empezaron a irse uno por su lado, los enfrentamientos, y ahí es donde que ellos empiezan a conformar las primeras comunidades mayas, las primeras naciones mayas. Entonces esto es muy, muy interesante. Y en este momento es donde que ellos empiezan como que a cambiar su lengua, por la intención de comunicarse, con la intención de tener una buena comunicación entre todos. Pero después de tanto tiempo, empezaron ellos, como ya acabo de mencionar, encontraron el sol, encontraron la luz del sol, y empezó como que a caer dejar las tinieblas de un lado y empezar todo a aclararse, por así decirlo. Y ellos tenían miedo, no los primeros hombres, sino los habitantes del pueblo. Los primeros hombres ellos ya sabían lo que estaba pasando, pero los habitantes de los demás pueblos tenían miedo. Sin embargo, poco a poco fueron teniendo más fe, empezando a hacer sacrificios, ofrendas, porque esto era algo nuevo que los impulsó. Y a partir de eso llegan a formar lo que son los sacerdotes, los gobernantes, por así decirlo. Imagínate, o sea, como de algo tan pequeño de los 4 primeros hombres se les dieron esposas, y de eso fue formando más y más y más. Exacto, exacto, las comunidades fueron creciendo. Es una buena explicación, la verdad, del origen de la vida, porque parte de sus creencias, de sus raíces, esa conexión que tiene, ese vínculo que tiene el ser humano con la naturaleza, trasciende y se convierte como un legado para ellos. Como mencionaste, es como que tiene un gran vínculo, que lo crean como si fuera su Dios, ¿no? Porque es como el sol, pasa a ser su Dios, y lo tomaron de esa manera, ¿no? Como que apreciaron mucho su naturaleza. Empezaron a hacer sus ofrendas, sus sacrificios sin miedo, o sea, lo hacían porque les nacía del corazón. Es muy, muy importante también. Bueno, entonces en el siguiente capítulo también nos menciona de estos 4 varones, ¿no? Que es Balaam, Quetzé, Balaam, Acab y Mahutá, Inki y Balac. Ellos, igual en este caso, reciben una advertencia de sus dioses para que los puedan esconder y así evitar que sean capturados. Entonces dice que ellos colocan al primer dios, aquí, sobre una gran pirámide colorada donde más tarde se fundaría su pueblo. A Abimelech lo esconden en el barranco llamado El Capzibán y a Togil en el cerro de Batogil, dentro de una barranca llena de tigres, víboras y cantiles. Después los padres suben al cerro Hakibasib y pasan la noche sin dormir, tristes y confundidos, esperando al amanecer, y se preguntan si lograrán ver el nacimiento del sol, pero finalmente la aurora llega, ilumina sus rostros y les devuelve la alegría, marcando el inicio de una nueva etapa para su pueblo. También nos menciona que los varones festejan con alegría la llegada del primer amanecer. El sol, la luna y las estrellas aparecen por primera vez en este capítulo, y los pueblos cantan, bailan y lloran de emoción. Como agradecimiento también encienden inciensos, hacen como fiestas, ¿no? También ofrecen ofrendas sencillas a los dioses. El calor del sol es tan intenso que quema la tierra, demostrando su gran poder. A partir de este momento, los pueblos se organizan en linajes y se distribuyen en territorios y funciones. También surge la diversidad de las lenguas. Ya no todos hablan igual, pero los quinches conservan su lengua original y son reconocidos por su sabiduría y cercanía con los dioses. Y finalmente, en la montaña, los padres de los 4 varones se sentían tristes por haber dejado a sus dioses entre los musgos, y aquí pues les hacen sacrificios con resina, goma y algunas cosas, lo que nos menciona el texto. Entonces, por medio de un prodigio, el dios Toji les habla a los sacerdotes y les da instrucciones sagradas, y les dice que ellos en respuesta sellan un pacto con los dioses y prometen obedecerlos, cuidar la ciudad y servirlos mientras los dioses les dan instrucciones y les guían.
Dios también les pide que no los muestren si los dioses están enojados, ya que y que les entreguen en sacrificio venados, aves y también la sangre de los venados. La piel del venado será el símbolo de su presencia. Los sacerdotes también viven aislados, sin casas conocidas, alimentándose de los insectos del monte, como señal de su entrega total a lo divino. Esa partecita donde menciona de que el sol se ponía furioso y en plan castigo hacía calentar las superficies de la tierra, o sea, tiene mucho sentido el adorar al sol dentro de la cultura maya, porque como tenían su perspectiva de que el sol era un dios, el sol obviamente les ofrecía los alimentos, los cultivos para que crezca el maíz y demás. Entonces en agradecimiento ellos hacían estos rituales de ofrecer cosas, sacrificios como en agradecimiento a su dios sol también. Pero mira, yo te digo que este es un texto muy, muy importante, muy valioso, porque aparte de lo que nosotros ya hemos visto en las películas, lo que hemos leído en los libros de la escuela, colegio, es algo que nos da una perspectiva más allá de lo que ya conocemos. Nos da a entender muchas cosas que nosotros no teníamos en cuenta, que siempre lo dejábamos ahí y decíamos, bueno, ya, o sea, no me interesa porque no lo vivo, es algo que no lo estoy viendo. Sin embargo, al momento que uno se pone a leer, se pone a analizar las cosas, va entendiendo el porqué de todo, va entendiendo cómo es que ellos de algo tan pequeño empezaron a creer que los dioses, solo porque era algo nuevo y algo tan grande que calentaba mucho, que calentaba todo el mundo, lo consideraban un dios. Sí. Claro, es como que vieron al sol que era como tan potente. Exacto. Como en la lectura misma nos narra que como si había tierra, digamos, mojada y sale el sol y lo seca, o cosas que ellos tocaban y estaba hirviendo era por el sol. Entonces creo que por ese poder, digamos, que tiene el sol, lo tomaron como su dios. Sí. Sí. A mi parecer, la insistencia en que el hombre debe ser agradecido, respetuoso y consciente de sus orígenes, es una advertencia que trasciende culturas y épocas. Sí, bueno, como digo, esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado y también les motivamos a ustedes a que puedan leer, analizar un poquito más allá de lo que siempre estamos viendo ahí, que decimos, no, casual, pero no, si les motivamos, pero le hemos motivado a que ustedes puedan leer esto de aquí y se centren con nosotros. Esto solo es una pequeña parte, porque el Popol Vuh tiene, si no estoy mal, unas 4 partes, pero son muy largas y muy interesantes. Entonces, esta ha sido la tercera parte, espero que les haya gustado y pues que la disfruten. Listo, gracias, bye.